Mis hermanos, gracias a Dios por la bendición de volvernos a encontrar a través de este medio. Ya tenemos un tiempo, creo que casi 2 meses, en que no participaba yo en esas enseñanzas, pero lo hago con mucha satisfacción, con alegría. Y así que pues vamos a retomar estas cosas que habíamos dejado pendiente hace ese tiempo aproximadamente. Y en realidad yo quiero hacer un resumen de las cosas de las que habíamos hablado, porque son muy valiosas. Y la última clase o la última reflexión que yo hice con ustedes fue precisamente abarcando el capítulo 12 y el capítulo 13. El capítulo 12 porque nos da la infraestructura de los acontecimientos en el cielo y en la tierra. Y el capítulo 13 porque nos hablará de 2 grandes bestias. Y yo quiero hacer, antes que otra cosa, una aclaración. Porque en el mismo versículo 1 del capítulo 13 nos habla de que subió del mar una bestia. Y esta bestia tenía 7 cabezas. Y sabemos con toda claridad que esas 7 cabezas representarían 7 imperios. Que usted me diría, hermano Ramos, pero no ha habido esos 7 imperios. Bueno, déjeme decírselo de esta manera. Es cierto que si usted se apoya en el libro de Daniel exclusivamente, usted encuentra la bestia que era el león que representaba Babilonia, el oso medo-persa, el leopardo al imperio griego y la bestia espantosa y terrible que representaba al imperio romano. Sin embargo, no hay que perder de idea que ese imperio romano representaba a una persona espantosa, en realidad integraba a todos los demás imperios. Pero no serían más que 4. Nos estamos hablando de que son 7 cabezas. Entonces se ha considerado que esas 7 cabezas son, en primera instancia, el imperio egipcio, porque fue un imperio bastante grande. Luego, el imperio asirio, ya llevamos 2. Luego, el imperio babilónico, 3. El imperio medo-persa, 4. El imperio griego, 5. El imperio romano serían 6. ¿De dónde sacamos pues esos 7? Bueno, es que no olvide que la profecía habla de que ese imperio romano se vio partido en 2. Los que algunos han llamado la Roma caída y otros la Roma revivida. Que por cierto voy a hacer la aclaración. Eso de Roma revivida
no es propio, porque el Imperio Romano nunca ha dejado de existir. Eso es interesante. Pero que fue herido, y herido con mucha gravedad, porque fue herido de muerte, pero no se murió. Y el mismo pasaje de la Escritura enseña que esa bestia fue sanada de su herida. Qué interesante. Luego no estaba muerto, porque los muertos no sanan. Los muertos tendrían que revivir. Y aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis habla precisamente de que ese imperio fue sanado de su herida tan grave. Y la tierra se maravilló. Pero yo quiero hacer todavía una precisión más, que quiero que usted la tome. Yo dije que hablar de esas 7 cabezas es hablar, pues, de 7 imperios. Y en el capítulo 12 nos da antecedentes, por cierto, me voy a regresar tantito, de un juicio que se dio en el cielo y que fue el juicio de la iglesia, que yo decía, posiblemente a usted le sorprenda que esté haciendo la afirmación que fue un juicio de la iglesia, cuando que la iglesia estaba integrada por aquellos que habían sido perdonados de su pecado. Era pueblo redimido. ¿Cómo es posible que se le fuera a juzgar? Si nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Bueno, es que no se trata de eso. En ese juicio que se hace en el cielo contra la iglesia, es muy evidente que en este juicio hay un fiscal, que es Satán, que es el acusador, dice Juan, de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche. Así de agresivo era ese juicio, esa acusación. Pero si tenemos un fiscal, tenemos que tener acusados. Y esos acusados son la iglesia. Y el juez es Cristo mismo. Entonces tenemos completo un juicio. Alguien me preguntó, y lo voy a contestar aunque ya lo había dicho, pero ¿por qué tiene que ser Cristo el que esté de juez? Bueno, porque la Escritura lo establece en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, que el Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos y civiles de Jerusalén, les dijo textualmente, el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces, conforme a este principio de que todos los juicios están a cargo del Hijo, tenemos toda la razón del mundo para decir que en este juicio a la iglesia, el Señor Jesús es el juez. Y que el diablo tuvo 2 acusaciones contra la iglesia. Pero déjeme irme un poquito hacia atrás. Porque leímos en el capítulo 13, desde el versículo 1,
que vio una bestia que subió del mar. Y bíblicamente el mar representa muchedumbre. Si le damos una interpretación sería entonces que es un gobierno, un líder popular que liderea muchedumbres. Y que esas 7 cabezas representan 7 imperios. Sin embargo, ¿por qué no pensar que esos 7 imperios eran imperios que tenían su propia causa? ¿Sabe lo que estoy diciendo? Que esos 7 imperios necesariamente luchaban por la misma razón, por la misma causa, aunque la Escritura no lo presente de esa manera, que luchaban por lo mismo. Y un ejemplo muy claro, acuerde usted el capítulo 7 de Daniel, donde dice que combatían en el mar grande, que es el Mediterráneo. Combatían los 4 vientos, que al final de cuentas salió un imperio de cada uno de las orientaciones. El primero fue el imperio babilónico, luego cayó y siguió el imperio medo-persa, luego siguió el imperio griego y por último el imperio romano. Y ellos tenían combate. Sin embargo, usted parecería, al ver esos contendientes, que cada quien tenía una causa. Puede ser en cierto sentido. Pero en realidad, la Escritura avala la idea de que todos esos imperios buscarían, fíjese bien, convertirse en un imperio en favor del dragón. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la estatua de Nabucodonosor, aunque había el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el griego y el imperio romano, todos luchaban por lo mismo. Por esa razón, es una sola estatua en la que se integran esos imperios. Quiere decir que luchaban por lo mismo. Pero ¿qué sentido tiene que yo esté diciendo las cosas de esta manera? Por una razón fundamental. Porque aunque sean imperios diversos, todos los imperios están tutelados por potencias espirituales, dijo Pablo en la carta a los Efesios. Parecería que ellos luchan solo por su causa. Sin embargo, a través de la historia nos damos cuenta que todos luchaban por la misma razón, puesto que eran tutelados por fuerzas espirituales de las tinieblas. Por supuesto, bajo el mando de Satán. Y la Biblia lo dice, que un reino dividido no permanece. Entonces, podrán ser 4, podrán ver 7,
no importa. Todos los imperios de todos los tiempos, imperios del mundo, han estado bajo la tutela de las tinieblas. Y para mi entendimiento, yo veo que Babilonia buscaría ser el imperio que estableciera el gobierno mundial, el reino mundial que Satán anhelaba tener. Fue conmigo. Babilonia parecería un imperio ajeno, no interesado en el imperio medo-persa ni en el griego. Pero sin embargo, luchaban por establecer un reino mundial bajo la tutela de Satán, que también desde el principio de los tiempos ha querido tener su propio reino, donde todos los reinos del mundo se conviertan en reinos bajo su tutela. ¿Le da cierta razón a lo que le estoy diciendo? Qué bueno. Pero entonces, yo sí quiero que volvamos al capítulo 12 y luego al 13 para hacer un repaso que nos sirva para ver el contexto de la historia y de la profecía. Y en el capítulo 12 nos revela dos antecedentes de un juicio que se da en el cielo y que es un juicio sobre la iglesia. Es muy claro el capítulo 12, porque aquel tribunal no estaba en ningún país, en ningún imperio en la tierra. Era un juicio que se estaba dando en el cielo contra la iglesia. Y si esto era así, implica que la iglesia ya no está aquí en la tierra, que la iglesia ha sido levantada. Entre otras muchas cosas. Por eso decimos que la iglesia no está participando en la gran tribulación. El capítulo 12 es muy claro. La iglesia no está en la gran tribulación porque está participando en ese juicio que se está haciendo en el cielo. Y si es en el cielo que está la iglesia, implica que fue levantada. ¿Le parece? Lo que quiere decir que la iglesia ha sido arrebatada. ¿Cómo entendemos nosotros estos tiempos? Mire, el Señor Jesús dio la idea original del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando Él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Es la idea origen de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que después Pablo, Pedro, Juan habrían de ampliar. Es la explicación. Pero la iglesia ha sido levantada. Y acá en la tierra empieza a correr
los primeros 7 años, representados desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Todos esos capítulos vienen siendo la semana 70, que es la última semana que de la profecía de Daniel falta de cumplir. Cuando el Señor levanta la iglesia, entonces cambia el tiempo, porque la plenitud de los gentiles se ha terminado. ¿Se acuerda de eso? Hay plenitud de los gentiles. Hay tiempo de los gentiles. Plenitud de los gentiles es todo el tiempo cuando Dios le concede al mundo la oportunidad de ser salvo. Plenitud de los gentiles. Cuando levanta a la iglesia, se acabó la plenitud de los gentiles. Y empiezan a correr los últimos 7 años. Es decir, entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, hay una distancia de 7 años. Y en esos 7 años está precisamente el tiempo de la gran tribulación. Que por cierto, porque estamos haciendo un repaso para que cuando entremos ya el próximo sábado, pues ya tengamos más antecedentes. De tal manera que esos últimos 7 años, que vienen siendo los 7 años que faltan de cumplir, el tiempo de la gran tribulación o de la última semana se divide en 2. 3 años y medio, que vienen siendo los 3 años y medio de aquel jinete del caballo blanco, donde no hubo conflicto en la tierra. Y los últimos 3 años y medio de la gran tribulación es el tiempo cuando sobre la tierra se desata un tiempo que nunca jamás ha habido sobre la tierra. Entonces, de esos 7 años, 3 años y medio son los 3 años y medio del jinete del caballo blanco, que no hubo conflictos en la tierra y que pareciera que ese líder no tenía ningún interés en conflicto alguno, pero coincidiendo con la guerra que se dio en el capítulo 12 entre el diablo y el arcángel Miguel y sus ángeles, es lo siguiente: esa guerra que lanzó al diablo a la tierra y a sus ángeles, en la tierra se abren 2 conflictos. Un conflicto es guerras entre naciones, representado en el caballo, en el caballo bermejo de Apocalipsis. Y luego habrán de cumplirse otro tiempo para cuando se llegue a la gran tribulación es esa, precisamente, cuando a partir del caballo bermejo empieza una persecución contra la mujer del capítulo 12.
A ver, déjame ver si vamos bien. A partir del caballo Bermejo empiezan los conflictos grandes entre naciones en la tierra. Que es consistente o coincidente con el conflicto de que Satán fue arrojado a la tierra en una victoria que tuvo el arcángel Miguel. Y entonces se da otro conflicto en la tierra, gravísimo, porque ahora Satán, independientemente de las guerras entre naciones, inicia persecución contra la mujer del capítulo 12, que esa mujer siempre la hemos interpretado como el pueblo de Israel, y que en esa persecución tan grande el arcángel Miguel viene a la tierra para hacer defensa de los hijos de Israel, porque Daniel 12:1 dice que él es el que se encarga de hacer esa defensa. Daniel capítulo 12 versículo 1, usted puede leerlo. Entonces, más o menos así está el capítulo 12, que hace este esbozo. Un conflicto en el cielo, otro conflicto en la tierra. Entonces, si la iglesia está en el cielo, implica evidentemente que fue levantada. Y esto lo insisto mucho para todos los hermanos que tienen esa aprehensión de si la iglesia vamos a estar en la gran tribulación. Descubra usted la cantidad de detalles que afirman que la iglesia no estará en la tierra en esos días, porque ahora está en el cielo, la están juzgando. Y yo expliqué que Satán hace dos acusaciones terribles contra la iglesia. Y la iglesia hace dos defensas muy vigorosas, irrebatibles. ¿Cómo qué? El diablo acusó a la iglesia. Fíjese, hay dos tiempos del creyente. Grábeselo. Cuando usted no conocía a Cristo como su Salvador y llevaba una vida ajena a Dios. Pero llega un momento cuando el Señor le da salvación y empieza una segunda época. Es decir, el tiempo cuando usted no conocía a Cristo, pero que ahora fue perdonado por los pecados pasados. Espero que usted lo esté entendiendo bien. Por los pecados pasados. Pero después de que usted ha sido perdonado, empieza otra época, que es el tiempo de su vida cristiana. Dos. Una, en el tiempo en que usted no conocía al Señor y vivía en el pecado. Pero ahora usted conoció la fe, pidió al Señor Jesús perdón y Él le dio nueva vida, le dio perdón. Se acabó ese mal tiempo. Pero ahora empieza un nuevo tiempo. ¿Cuál nuevo tiempo? Bueno, es que ya tuve una vida en el pecado
el Señor me ha salvado y ahora empieza una nueva vida que se le llama el tiempo de mi vida cristiana. No es tiempo en el pecado, es mi vida cristiana. Y el diablo hará esa doble acusación. Yo espero que usted nos llegue a decir si entendió todo esto o no. Me interesa. Por eso repito las cosas. Entonces, el diablo me puede acusar de todos mis pecados. ¿Y cómo hago defensa yo como creyente? Mi defensa es cierto que yo viví en el pecado, pero Él me lavó con su sangre, porque Él me perdonó, porque Él murió allá en el año 29 en el monte Calvario y ahí derramó su sangre para perdón de mis pecados. Y yo soy un perdonado. Y entonces yo digo, ¿qué argumento tan vigoroso lanzó la iglesia? Que Satán no encontró manera de rebatir. ¿Cómo podía negar ese hecho histórico de que por el año 29 o cualquiera de esas fechas, en el monte Calvario, el Señor Jesús había sido crucificado para perdón de pecados de la raza humana? Y los creyentes se apoyaron en eso. Es que Él murió por nuestros pecados y nos limpió con su sangre. Y Satán fue derrotado en esa primera acusación. Y entonces Satán cambia las cosas y dice, muy bien, pero después de que tú te convertiste, o te hiciste cristiano, o te hiciste un santo, y llevaste lo que tú llamas tu vida cristiana, no fue tan limpia. Mira, aquí traigo tu expediente. Ya como cristiano, hiciste esto y esto y esto y esto. Una acusación durísima, durísima, que yo decía parecería irrebatible también, pero no. El creyente lo que hace decir es cierto. Muchas veces después de conocer a Cristo y en mi vida cristiana, yo hice mal, yo pequé. Pero fui con Él y Él me perdonó. ¿Cómo podía rebatir Satán y decir delante del crucificado, delante de Cristo, que ese hombre no había sido perdonado? Imposible. Entonces, Satán ha sido derrotado en sus dos acusaciones muy vigorosas. Y la iglesia tuvo victoria. Y entonces dice que se hace una batalla en el cielo. Pero ¿qué sentido tiene? Porque evidentemente, para que Satán estuviera en ese tiempo en el cielo, era bajo un permiso que Dios le había concedido. Porque no puede entrar nomás por entrar. Satán había sido autorizado evidentemente para ir al cielo a hacer esas acusaciones. Y Dios se lo concedió
para que la iglesia lo venciera. Y la iglesia lo ha vencido. Y Satán ya no tiene razón para estar allí. Yo dije algo así como: Señor, su tiempo se ha terminado, desaloje el área, retírese del cielo. Pero en vez de hacer eso, se abrió una gran batalla de Satán y todos sus ángeles contra el arcángel Miguel y todos sus ángeles. O sea, fue una guerra total. No la guerra solamente de Satán, la guerra de él y todos sus seguidores. Y la guerra del arcángel Miguel y todos sus seguidores. Esto le dice a usted la clase de conflicto que ahí se dio. Violento, terrible. Yo no puedo imaginarme la violencia de esa guerra. Pero sí hay la idea de que Satán fue expulsado. Y ese no es un lenguaje cariñoso. Pero espéreme tantito. Pero ¿por qué tenía Satán que hacer eso? Bueno, muchos intérpretes dicen, es que él quería quedarse todavía en el cielo. Muy bien, justifícalo. Porque las cosas que se le piden a Dios tienen que ser justificadas. Bueno, es que todavía quedaba el juicio de las recompensas, donde a los creyentes por su trabajo que hubieran hecho, Dios les habría de dar recompensa. El Señor les habría de premiar. Y por lo que se ve, Satán quiere debatir eso también. Pero él ya no tenía nada que hacer ahí. Y entonces tuvo que ser expulsado por medio de un conflicto de guerra. Dije entonces, lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Mi salvación, más mi vida a Cristo. Y note eso que yo le marqué. En realidad los hermanos, en los dos casos, se apoyarían de un hecho histórico, de ese hecho histórico que sucedió en Jerusalén por el año 29. Y para nosotros es una historia preciosa, dura, halagadora, donde el Señor Jesús venció a Satán y a todas sus huestes. Dice la Escritura que las puso en vergüenza pública. Ante muchos testigos, donde el Señor derramó su sangre. ¿Cuáles testigos? ¿Cuáles testigos? Porque yo siempre pensé de jovencito, pues ¿quiénes estaban allí? Bueno, por lo pronto, la cantidad de judíos que habían ido de todo el mundo. Se consideraba que eran como 3 millones de judíos que habían ido a la fiesta. Y lo que sucedió allí en esa cruz, esos 3 millones fueron testigos de la victoria del Señor Jesús. Sí, pero es plural. Pero le parece que esa tarde dolorosa y terrible,
Las tinieblas les interesaría, a los demonios, a las huestes espirituales de la maldad, les interesaría estar allí sobre las colinas del Calvario para ver ese combate, ese debate, ese combate. Pues lógico es que querían estar allí. ¿Y cuántos millones de seres espirituales habrían de haber estado ese día allí? Entonces ya tenemos a la gente, a los judíos. Ahora ya tenemos en segundo lugar a estos otros. Pero dígame una cosa, ¿quién más le interesaría estar ahí? ¿Los ángeles de Cristo les interesaría? Pues si cuando nació vinieron a hacer derroche y a cantar y a anunciar las buenas nuevas, pues es lógico que esos ángeles, esas multitudes, tuvieron que estar allí. Entonces ya tenemos 3 grupos por lo pronto. 3. Para no seguir aumentando la cuenta. Y cuando el Señor Jesús, lleno de emoción, por supuesto, y dolor, clamó y dijo: consumado está. A mí en lo personal me parece que los ángeles del Señor aplaudieron con gran alegría. Y Satán no tuvo cara que levantar. Y los demonios se tuvieron que ir llenos de vergüenza. ¿O no dice que los puso en vergüenza pública? Es decir, no fueron unos cuantos los que estuvieron presentes. Fueron millones de seres. Que fueron testigos de cómo el Señor derramó su sangre. ¿Cómo los demonios podrían decir que no había sido? Los ángeles de Dios, las multitudes de Jerusalén. Allí se ganó la victoria más gloriosa. Pero volvamos acá al cielo, donde ese juicio se ha terminado. Y la iglesia ha sido declarada inocente de manera oficial. Qué precioso detalle. La iglesia fue declarada inocente en un juicio oficial, que a mí me parece lindísimo. Pero se hizo la gran batalla. El diablo y sus ángeles fueron lanzados. Y es cuando dice el verso 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, que a mí se me hace muy simpático eso, cuando vio que lo habían arrojado, que no se estaba enterando de cómo estaban las cosas. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En este caso, una persecución representada allí por el pueblo de Israel, que fue el que dio de donde nació el Señor Jesús. Y se desata contra ellos
la más feroz de las persecuciones. Y justamente en ese punto empieza la profecía de Daniel 12:1. Pero también Daniel profetiza: en aquel tiempo, ¿sí?, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y entonces se termina el tiempo de los gentiles. Hablaremos de eso luego. Y así entramos al capítulo 13. La bestia de 7 cabezas. Es la figura de un imperio. En este caso del Imperio Romano. Así fue interpretado el imperio de Babilonia, el medo-persa, el griego y ahora el romano, que son los imperios de la estatua de Daniel. Que es muy hermoso interpretar eso, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque se ha dado la idea de que el Imperio Romano dejó de ser. Nunca el Imperio Romano dejó de ser. Definitivamente. El Imperio Romano existió y existe. Quizá usted me diga, pruébemelo. Sí, ¿cómo no? Se lo voy a decir. ¿Sí recuerda usted que una piedra no cortada con mano, que es Cristo, vino y golpeó a esa estatua en sus pies? La golpeó y la desmenuzó, que es el Imperio Romano. Y si el Imperio Romano no existiera, no se puede destruir lo que no existe. Pero el Señor Jesús golpeó precisamente sobre esa estatua que integraba a todas las demás imperios. Y de allí surge un imperio que no tiene fin. Y ahí encontramos esa bestia. Esa bestia que es un imperio, pero al mismo tiempo es un líder, el líder de ese imperio. Y este tiempo, cuando sucede eso, coincide con el tiempo de la gran tribulación. 2. Coincide con la segunda venida de Cristo. Porque no se olvide que solamente hay 2 venidas a la tierra por parte del Señor Jesús. La primera venida, cuando el Verbo se hizo carne y murió por nosotros, a rescatarnos. Y la segunda vez que Cristo viene a la tierra es cuando viene a establecer su reino milenial, conocido como la segunda venida
de Cristo. Coincide también con la victoria de Cristo en la llamada guerra de Armagedón, capitaneada precisamente por ese líder llamado el Anticristo. Y coincide con el establecimiento a esa época del reino milenario. Y dice que a ese líder, el dragón le dio su poder. Y esto nos da una idea que el anticristo no es plenipotenciario. Le tuvieron que dar el poder. Y allá por el capítulo 17 vamos a encontrar que 10 reyes tuvieron que apoyarlo. ¿A quién? Al anticristo. Luego no es plenipotenciario. Y alguien me preguntó, ¿y el diablo sí lo es? No, tampoco. Porque Dios es la única fuente de poder. Y todo poder que haya o se mueva es poder que viene de Dios, porque Él es la fuente. Todo poder solo viene de Dios. Toda sabiduría solo viene de Dios, porque Él es el gran yo soy. Hemos llegado prácticamente al final de esta reflexión, ese recordatorio que ya nos prepara para entrar al capítulo 13 de manera más amplia. Oiga, alguien me dijo, entonces, ¿qué será el anticristo? Yo le dije, un prestanombre. Y otro me preguntó, ¿y por qué el diablo no establece su reino? Se lo digo, porque no puede hacerlo. Porque para reinar sobre los hombres, la condición fundamental es que tiene que ser un hombre. Por eso el Verbo se hizo carne, se hizo hombre y tiene todo el derecho de ser el rey de la tierra. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Y yo espero que hayamos podido recordar muchas cosas que habíamos visto o comentado hace varios meses. Y Padre eterno, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu pueblo, al que tú, Señor, le darás la victoria total. Habrás de bendecir a tus hijos. Bendícenos este día. Tu misericordia nos envuelva. Tu gracia, el gozo de tu espíritu. Y bendice al pueblo por Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y les guarde. Yo estoy feliz de poder estar otra vez aquí. Y espero estar un buen tiempo. Le he pedido a Dios que me conceda varios años. Ruéguenle al Señor que me haya oído por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los guarde.